Bueno, agradecemos la participación. Invitamos, por favor, a la siguiente ponente. Helen Guarnica Brocos nos va a presentar la ponencia denominada El amor y el mitos, el divino artesano. Ella es estudiante del último año de la especialidad en literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Forma parte de la Asociación de Fomento a la Lectura, Sembrando Lectores. Bien, le damos unas palmas para dar inicio, por favor. Buenas tardes. Ante todo, perdón por la tardanza. Mi ponencia se titula Entre el amor y el mito, Fox Caro, el divino artesano. País de Jauja, de Carlos Rivera Martínez, constituye uno de los máximos logros de la narrativa peruana, no solo por la conjugación estilística entre prosa y poesía, sino también por la representación de un espacio armónico donde conviven tanto la cultura andina como la occidental, y que da pie, a decir de los estudiosos, a una síntesis utópica. El presente trabajo pretende abordar la figura de un personaje crucial en dicho texto, Fox Caro, quien, según nuestro análisis, es el principal difusor del engarce entre un saber clásico y un andino, que vaya más allá de todo esencialismo espacial y temporal para acceder a un conocimiento universal. Para ello, nos valdremos principalmente de tres propuestas: la imagen del poietal y la diferencia entre el mitos y el logos de Platón en sus diálogos, la semejanza a nivel del lenguaje como factor ordenador del mundo hasta el siglo XVI que postula Foucault en las palabras y las cosas, y la interacción estética de Landowski para establecer la relación entre seres. El primer apartado, Fox Caro, el retorno del poietal y la abolición entre mitos y logos. Platón, en la República, alude a la influencia del poietal en las personas. El filósofo, asumiendo la figura de Sócrates, menciona que estos rasgos son nocivos porque brindan una imagen negativa de los dioses, sufriente, terrible y pasible de estallar en ira, y los hombres modelizan la divinidad bajo los preceptos del poeta. Por lo que señala la necesidad de legislar y controlar la enunciación lírica mediante pautas, incluso que se debe prohibir y prescribir todo canto que plasme vicios humanos en personajes secundarios. Para él, los poetas componen a base de la imitación, la capacidad de hablar por los otros, de imitarlos y ocultarse a sí mismos. Esto es negativo porque un solo hombre es capaz de atravesar por diversos estadios y eso atenta contra la configuración de la República. En nuestro estado, el hombre no se desdobla y se multiplica, ya que cada uno hace una sola cosa. En nuestro estado, únicamente hallaremos al zapatero que fabrica calzado sin ser piloto, además de fabricante, y al labriego que es labriego, pero no juez al mismo tiempo que es labriego. Cierro cita. Si alguien es capaz, en sus poemas, de asumir diferentes identidades, merece un reconocido homenaje. Según Platón, es derramar mirra sobre su cabeza y coronarlo con cintillas de lana. Pero se le niega quedarse en el Estado, porque su sola presencia desborda la propia configuración de la República. Tales recomendaciones no solo son extensivas a los poetas, sino también a los demás artesanos. Estos crearán otras obras bellas y virtuosas mediante el influjo del amor a lo perfecto y armónico. Esto considerando la imitación. En primer lugar, existe una idea única sobre la cual se organizan los demás elementos. El artesano, al crear, se dirige hacia la idea y, a partir de esta, construye una imitación. No fabrica lo real, sino algo que es semejante a lo real, mas no es real, como Platón. La imitación de este es en segundo grado, mientras que si un pintor o poeta compone a partir del producto artesanal, su imitación será en tercer grado. Es más, tal imitación es sesgada porque no reproduce con exactitud el objeto contemplado y, en palabras del filósofo, el arte mimético está sin duda lejos de la verdad, según parece, y por eso produce todas las cosas, pero toca apenas un poco de cada una, y este poco es una imagen. Los poetas, por componer toda clase de cosas y representar diversas imitaciones, crean solo apariencia e irrealidad. La expulsión de los poetas del estado platónico surge porque la imitación variada
de tercer grado es capaz de confundir lo placentero y lo doloroso. Esto reinará en lugar de la ley lógica y diferenciadora. Esta confrontación evidencia una tensión histórica entre el mitos y el logos. El mitos proviene de la raíz mi, la cual se refiere en una primera acepción a la onomatopeya, emitir e imitar sonidos, y en un segundo sentido al acto de mover la boca y labios al hablar. Logos es el sustantivo del verbo legein, decir, hablar, con el saber clásico. El logos se torna en concepto y el mitos en mito. El primero se asocia al campo filosófico y el segundo al espacio poético. El filósofo construye su saber a partir de un razonamiento argumentativo demostrativo, a diferencia del poeta, quien construye su saber sobre la misma. Según Mercedes Navarro, para Platón, el logos ya no es simplemente la palabra, sino que ha adquirido el valor de una demostración argumentada, y ello es lo que le da un cierto carácter árido, pero también serio y propio de adultos. La textura narrativa del mito lo hace más entretenido, pero también más florido. No obstante, en Timeo, Platón denomina la creación universal del divino artesano como un eikos logos, discurso verosímil, y en ocasiones como un eikos mitos. Ello se da porque el propio filósofo asume la imposibilidad de narrar la génesis humana sin la recurrencia al mito. Entonces, el mitos se presenta como una de las formas del logos, con lo que hace patente el advenimiento del mitos como medio para abolir dicotomías y generar verdad, algo que antes, en Dion, por ejemplo, estaba vedado a los poetas. Sócrates aduce que la nomenclatura sabio corresponde a los poietai, porque él, como filósofo, se encarga de señalar la verdad. Así, mediante un riguroso análisis, hace hincapié en la imposibilidad de que un solo individuo juzgue diversas obras y artistas. La capacidad de Ion, que es un rapsoda, para disertar sobre Homero no es una técnica, sino una fuerza divina. La propia musa hace inspirados, y por medio de ellos se forma una gran fila con otros que están inspirados, pues todos los poetas buenos de la epopeya cantan los grandes poemas épicos, no gracias a una técnica, sino porque están inspirados y sometidos. Esto lo dice en Ion. El poeta, bajo el furor báquico, emite su canto que se torna sacro mientras danza, poseso, sometido por el poder de las musas. Dicho estado se halla designado por la inspiración y representa la salida del ámbito de la inteligencia. Triunfa la sinrazón y locura contra el raciocinio analítico. La técnica. Puesto que si un poeta cantase gracias a la técnica, podría hablar de todo sin miramientos, con lo que los poetas no son más que intérpretes de los dioses, que están poseídos cada uno por la divinidad que los gobierna, por más inexperto que éste sea. La emisión del canto también provoca un cambio de estado en el individuo mismo. Este se sublima y es capaz de contagiar a los demás. Entonces, el mitos del poietai nace gracias a la ausencia de inteligencia y poseído por un furor divino. Su saber está restringido, pero, paradójicamente, es capaz de extenderse, a diferencia del filósofo, quien emula el logos mediante la dominación de la técnica y accede a una dimensión universal. Fox Caro, desde su aparición, representa uno de los mayores enigmas para Claudio, protagonista de Faust. Fox es un artesano que fabrica ataúdes y vive en una casa de aspecto señorial. Lo atrayente de este personaje es su capacidad de convocar a diferentes vecinos del pueblo y expresarse en un léxico que todos reconocen como hondamente lírico. Hasta Abelardo, hermano de Claudio, reconocerá que la prédica de Fox respecto al agua se equipara a la de Tales de Mileto, y su tía Marisa acota lo siguiente: pero qué bien habla, y mucho más si tenemos en cuenta que apenas se habrá estudiado primaria, hace más de 60 años. Por lo que se ratifica la condición múltiple del artesano. Este no solo realiza una labor funeraria, sino que es capaz de ser profeta, poeta, músico, Fox Caro toca el violín y hasta labriego. Este personaje va de la primera norma platónica. Un individuo solo debe especializarse en una sola área, con lo que Fox Caro funde la segunda y la tercera imitación. Su labor funeraria lo hace artesano, pero su canto lo acerca al poietai que enuncia bajo el poder de las musas. Así como este se revestía de una obra sacra, las palabras de Fox Caro
son también signadas como provenientes de un poder otro. Es el amaro blanco que se manifiesta a su auditorio, quienes, recordándonos al público griego, son contagiados por un furor divino y se asemejan a este. ¿De dónde sacaba sus palabras? ¿De dónde ese fervor? ¿Qué tenía que ver semejantes vuelos con la fabricación de ataúdes? Volviste la cara y te encontraste con los ojos desflorizando, quien de pronto no parecía ya enojado. Te topaste luego con los de Osufrina López, tan diáfanos. Una frase inicial a cargo de Fox servía como una invitación a una sucesión de breves intervenciones de los asistentes. La propia Zoraida asume las palabras de Fox de manera literal y, tal como temía Platón, se baña bajo la lluvia porque así retorna a la sustancia primera. El conocimiento de Fox no se gesta en torno a un saber libresco y meramente racional, la imagen de logos, puesto que proviene de una base mítica y experiencial. Lo primero, porque se gesta en un orden animado del mundo en relación con los amares, y lo segundo, porque es su propia conexión con el espacio que habita. Antes de volver a la interacción entre mitos y logos, es preciso dilucidar el nombre de Fox Caro. El saber clásico y la confusión del nombre, el vínculo mágico entre las palabras y el objeto. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, indica que hasta el siglo XVI la semejanza ha organizado el saber de Occidente. La representación, ya fuera fiesta o saber, se daba como repetición, teatro de la vida o espejo del mundo, he ahí el título de cualquier lenguaje, su manera de anunciarse y de formular su derecho a hablar. La semejanza se articula principalmente en 4 aspectos: la conveniencia o contiguidad entre dos objetos. Persigue establecer un lazo doble y una relación necesaria a través de la vecindad, por ejemplo, alma-cuerpo. La cercanía, esta está basada en la cercanía, porque forma una continuidad entre el orden cósmico. La segunda forma es la emularia, que no traza una continuidad, sino que más bien aísla el objeto. Se trata de la reduplicación de una materia donde existe una tensión entre un productor de imagen activo y un reflejo pasivo. Es la imagen del espejo, ¿no? La imagen que produce, la imagen productora, que es el objeto original, hace un rol activo, mientras que el espejo mismo, esa imagen que se refleja, es totalmente pasiva, a decir de Foucault. La tercera forma es la analogía, que se presenta como una síntesis de las dos primeras, debido a su capacidad casi infinita de establecer relaciones y acceder a lo universal. La analogía es la forma maestra que organiza las interrelaciones cósmicas, hombre, naturaleza, mundo, siendo su protagonista el hombre, que es el irradiador de semejanza. El hombre es como el que con la mirada conecta el cielo, con sus pies la tierra, con sus venas el propio aire. La cuarta forma es el juego de simpatías. Esta se rige por su continuo dinamismo y la capacidad de establecer nexos entre los objetos más disímiles. Al generar lazos entre elementos, no solo los atrae entre sí, sino que genera un nuevo gusto cósmico. Las propiedades interiores de cada materia sufren un cambio y a su vez se interconectan con otras. Esta simpatía puede provocar la ausencia de pluralidad, porque es como el anhelo de las cosas de volver otra vez a ser uno. Por eso se tiende a identificar y mezclar la materia. Esta vuelta a lo uno o lo mismo solo se evita mediante la antipatía, que es lo que mantiene a las cosas en su orden. Es el principio que permite que las cosas se repelan entre sí. Hasta el siglo XVI, este era el orden del mundo, puesto que existía una continuidad entre el hombre y la naturaleza. No era uno porque la antipatía evitaba el regreso a esta identidad. En consonancia con ello, el lenguaje también se investiga de este poder. Los nombres estaban depositados sobre todo aquello que designaba, tal como la fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila, y tal como la influencia de los planetas está marcada sobre la frente de los hombres por la forma de la similitud. No existía una diferencia radical entre significante y significado. El nombre actualizaba el objeto. La palabra se revestía de tono sacro. La primera semejanza del lenguaje se sustenta en el vínculo mágico donde existía univocidad entre la materia y el término. Si yo decía una palabra, esto representaba la materialización del objeto. La ruptura de este orden tiene su mayor ejemplo en Quijote, quien tiende a identificar el objeto y el nombre. Lo segundo valida la existencia de un ser. Así los oropeles, según Foucault, hacen presente la imagen del rey para Quijote. No solo es el paso al lenguaje moderno, esa locura de Quijote, que es la literalidad en su significado,
significado y significante, lo que marca la ruptura con el saber clásico, sino también la diferenciación entre poesía y locura. El loco busca el homosemantismo porque establece semejanzas infinitas entre los entes que conforman su espacio circundante. No existe un corte que le permita organizar un mundo, mientras que el poeta posee un papel alegórico. Trata de acercarse a otro lenguaje sin que medie la semejanza. Es unir en la diferencia, establecer la similitud a pesar de la distancia. Mientras que el loco quiere formar otra vez un mundo sin diferenciar entre significantes, el poeta no. El poeta trata de escuchar a su propio entorno y quiere formar un mundo pero en la diferencia. Para Fox Caro existe una continuidad entre el hombre y su medio, porque ambos están implicados en una relación circular. Cito: la muerte es una realidad, pero siempre vence a la vida. Por eso mañana seremos abeja, flor, árbol, y después viento, nube y otra vez hombres. Pero solo podemos ser felices cuando somos de veras humanos y cuando tomamos debida nota de que la sencillez, la vida natural y una sincera hermandad con la naturaleza son el camino. Su concepción del mundo busca establecer una semejanza a través de la analogía. El hombre es quien estructura el orden cósmico, pero debe respetar y amar esta para vivir en armonía. Y allí el siguiente lazo: el nombre y el objeto. La sola alusión de Fox remite a un zorro bondadoso y sabio, pero chiflado. Esas son las palabras de la tía Marisa, ¿no? Recordemos que los zorros, en el imaginario andino, poseen un rol esencial por ser los ordenadores del mundo y establecer un intercambio entre el espacio de arriba y el espacio de abajo. Nicole Fortanet refiere que esta imagen, en la zona huanca, ha sido reemplazada por la de los amalus, negro y blanco, que luchan perpetuamente y según quien triunfe marcará una buena o mala cosecha. En la novela, el canto de Fox se remite a los amalus y éste entiende que su lucha no es sino una alternancia de poderes, las aguas oscuras, amar negro, y la música, amar blanco. Sin embargo, esto no es lo más complejo, sino la duda sobre el verdadero nombre. ¿Es Fox con S o Fox con X? El primero es Francisco Otoniel Simónides. Y el personaje firma como este en un documento, pero después asume otra nominalización: Francisco Otoniel Javier. Para Claudio, el término Simónides puede no ser quechua, pero está inserto en el pueblo jaucino, es común. Pero Javier, con X, le causa desconcierto porque, a su modo de ver, es de otros tiempos y conlleva una carga clásica. El artesano intercambia estas dos identidades, puesto que es capaz de engarzar dos espacios tradicionalmente disímiles, andino y occidental. El vínculo mágico con el nombre permite esta alternancia del personaje. Fox, ubicuo entre dos mundos y capaz de trasladarse tanto en el uno como en el otro. Su propio canto no distingue diferenciación entre el castellano y el quechua. Luz, vida de la vida y de la muerte, Callarini, Camataini. Ya apela como culmen de la belleza al punto áureo occidental o a la piedra de Zahuite. Sin embargo, no es un loco porque no crea la semejanza a partir de su propia voz, ya que admite que el vínculo con la naturaleza surge porque él escucha esta misma, ese otro lenguaje de su voz. No es solo la posición divina, sino más bien la experiencia estética surgida a partir del contacto. Erich Landowski construye un proceso de interacción llamado régimen del ajuste, o sea, una singular manera de apreciar las relaciones que el sujeto establece con su entorno, seres y naturaleza, donde se privilegia un conocimiento intuitivo. El actor no conoce de modo premeditado cómo cambiar o generar un efecto específico en el otro, ni emplea medios de persuasión en pos de una finalidad. En el régimen del ajuste, la dinámica que emplea el actor surge en la interacción misma, en el modo de sentir que se inaugura a partir del contacto entre dos seres. El otro, con el que me relaciona, es poseedor de una autonomía. Los nexos que se tejen entre los actores son igualitarios. Ambos pueden adquirir una nueva capacidad en ese intercambio que se perfila como una competencia estética. Cito: lo que les permite ajustarse así una a otra es una capacidad nueva, o al menos una competencia particular que el modelo precedente no había llegado a reconocerles: la capacidad de sentirse recíprocamente.
En tal medida se transfieren sentimientos que uno mismo experimenta, se suspenden las distancias entre los actores porque ambos están signados por los efectos sensitivos que atraviesan, se transforman en cuerpos que sienten y son sentidos. El otro no está visto bajo una dimensión caótica ni manipulable, sino con una dimensión sensible, donde hay dos modos, uno perceptivo y el otro reactivo. El primero implica que el sujeto es capaz de categorizar las sensaciones que experimenta, y lo reactivo alude a lo mecánico, es como activar un dispositivo o una máquina. En lo primero, la competencia perceptiva, la ausencia de un fin pragmático y anticipada es obvia, y se busca una, más que nada, realización mutua. Fox-Caro constituye su saber de forma estética, se acerca al medio signado por la búsqueda sensitiva, amorosa. No se considera superior a esta y logra abolir la distancia entre hombre y natura para aprender conocimiento y a partir de ello su concepción acerca de la vida se transforma. Volví yo en una pequeña finca de mis padres en Huertas y me detuve a observar las gotas en un retoño de eucalipto. Cada gota se veía tan pura, tan feliz en su transparencia que me dije que lo mismo podía suceder con nosotros si sabíamos abrirnos al aire, a la luz, al agua. Su encuentro no fue premeditado y se constituyó como la revelación que marcará su rol y paso por el mundo. Posteriormente, a la muerte de su amor platónico, Euristela de los Ceros, marchará a las cuevas de Guaguapo y después a Chanchamayo, porque es su manera de ir en pos de fuentes y aprendizaje. La travesía solitaria a esa zona le permitirá el acceso al orden cósmico donde se dan la mano, el agua, el silencio y la oscuridad. Ha de ser posible avisorar mejor la luz del mundo. Rememoremos la supuesta división entre mitos y logos. El canto de Fox-Caro conlleva una divinidad, tiene efectos en los sujetos, va en contra de la lógica normativa que persigue establecer la muerte como fin. No existen opuestos para Caro, sino complementarios y continuos. Es más, es reconocido como un sabio, concesión que hace Sócrates a los poetas. Pero, ¿tiene valor de verdad? Como mencionamos en el Timeo, el mitos da paso al logos, el mundo no se explica sin este. El mitos termina fundando el logos. Así, Caro convoca y une dos imaginarios, el saber andino y occidental, son capaces de gestar un nuevo orden cósmico indistinto, como el propio nombre del personaje. Y basado en la diferencia para Fox, los sujetos deben aceptarse en su pluralidad. Su prédica no distingue entre buenos y malos, gnaros y eruditos, indios y europeos. Así proclama la vida para sus seguidores y perseguidores, como el Proverbo. Todos entramos en la transfiguración de la luz, la tierra, el fuego y el agua. O como diría Juanita, su esposa, mi esposo es un hombre muy bueno y ha llegado a la verdad. Eso es todo.